La mente de Dios, el océano infinito. Parte 1. El susurro del infinito. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Más allá de los pensamientos, más allá del cuerpo, más allá de las palabras. Como si una voz silenciosa te hablara desde el centro mismo de tu alma, susurrándote que no estás separado del todo, que lo que llamas Dios no está fuera de ti, sino dentro, latiendo en cada átomo, en cada pensamiento, en cada respiro. Yo también lo sentí. Fue hace muchos años, una madrugada en la que desperté antes del amanecer. El mundo estaba en calma, y en ese silencio profundo, sentí que mi mente se disolvía. Ya no había yo ni ellos, ni pasado ni futuro. Solo una presencia. Una conciencia tan vasta que parecía abrazarlo todo. Y entonces lo comprendí, esa presencia era la mente de Dios. No un anciano en las nubes, no una figura distante, sino el océano infinito del que mi propia mente era apenas una ola. Desde ese día mi vida cambió. Dejé de buscar a Dios en los templos y comencé a buscarlo en mi respiración, en mis pensamientos, en los ojos de cada ser que encontraba. Porque comprendí que la mente humana es una extensión viva de la mente divina. Y cuando esa conexión se recuerda, todo se transforma, la realidad obedece, el tiempo se curva, los milagros se vuelven naturales. Quiero que cierres los ojos, sí, incluso ahora, y respires profundamente. Siente ese aire entrando en ti. Ahora pregúntate, ¿quién respira? Tu cuerpo, sí, pero, ¿quién observa ese cuerpo? Esa conciencia que observa, esa luz silenciosa detrás de tus pensamientos, es la chispa de Dios dentro de ti. Es el testigo eterno que jamás cambia, aunque cambien los rostros, las emociones o los años. Y esa chispa, si la expandes con amor, te llevará de regreso al océano del que proviene. Durante mucho tiempo creí que la mente humana era solo una herramienta, un simple instrumento para pensar, analizar y recordar. Pero descubrí que es mucho más. La mente humana es una puerta, un puente entre el mundo visible y el invisible. Cuando la mente se alinea con la frecuencia divina, cuando se limpia de miedo, culpa y duda, comienza a recibir pensamientos que no son suyos, sino del todo. Ideas, inspiraciones, intuiciones, como si el mismísimo Dios te hablara en silencio. Recuerdo una noche de tormenta. El cielo rugía, los rayos iluminaban las montañas, y yo me encontraba solo, meditando frente a una vela. Cada trueno parecía recordarme el poder del universo. Y de pronto lo vi, el rayo que partía el cielo no era distinto del pensamiento que atravesaba mi mente. Ambos eran energía divina, moviéndose con distinta forma, pero naciendo de la misma fuente. Comprendí entonces que la creación es un pensamiento de Dios, y que cada uno de nosotros es un fragmento consciente de ese pensamiento. Todo lo que ves, la materia, las estrellas, los cuerpos, es pensamiento condensado. Y si eso es cierto, entonces tú puedes moldear la realidad, porque participas en el mismo acto creador. Tu mente, cuando vibra en armonía con la mente de Dios, se convierte en un canal a través del cual el universo se ordena. Por eso los sabios decían, conócete a ti mismo, y conocerás al Creador. No porque haya un secreto escondido en algún libro, sino porque el secreto eres tú. He visto a hombres curar enfermedades solo con la fuerza de su fe, a mujeres manifestar lo imposible desde la pureza de su intención. No fue magia, fue conexión. Cuando la mente humana recuerda su origen divino, se despierta el poder de crear con amor. No desde el ego, sino desde el alma. Dios no es una palabra. Dios es conciencia pura, es inteligencia infinita. Y tú eres parte de esa inteligencia, aunque lo hayas olvidado. El olvido crea sufrimiento, separación, miedo. Pero el recuerdo te devuelve al hogar. Cierra los ojos nuevamente. Imagina un océano de luz dorada, infinito, sin principio ni final. Cada pensamiento que tienes es una gota en ese océano. Cuando tu mente se aquieta, las olas se disuelven, y quedas uno con el todo. Eso es orar sin palabras. Eso es meditar sin esfuerzo. Eso es pensar con la mente de Dios. Algunos dicen que somos hijos de Dios. Yo prefiero decir que somos Dios soñando que es humano. Y el propósito del despertar espiritual es recordar que el sueño y el soñador son uno.
Cada experiencia, cada error, cada lágrima, ha sido parte del viaje de regreso al centro, a la conciencia original que lo contiene todo. Así que escucha estas palabras no como quien busca respuestas, sino como quien reconoce una melodía olvidada. Porque lo que estás escuchando no viene de mí. Viene de la mente que nos creó a ambos, hablándose a sí misma a través de nosotros. Y en ese reconocimiento, el miedo desaparece, el tiempo se detiene, y solo queda el océano infinito. Cuando comencé a comprender que mi mente era parte de la mente de Dios, noté algo extraño, el mundo a mi alrededor empezó a responderme. No de forma mística, sino viva. Los pensamientos se convertían en coincidencias, las intenciones en señales, las oraciones en respuestas. Era como si el universo hubiese estado esperándome, pacientemente, a que recordara que siempre habíamos sido uno. Una tarde, mientras caminaba por un bosque, tuve una revelación. Las hojas se movían con el viento y yo podía sentir su movimiento dentro de mí. El sonido de los pájaros, el rumor del agua, el brillo del sol, todo parecía hablarme. Y no con palabras, sino con vibraciones, con una inteligencia invisible que tejía cada instante. Entonces lo entendí, la mente de Dios no está allá arriba, está aquí, en todo lo que vive. Cada árbol es un pensamiento sostenido por esa mente. Cada respiración, una oración pronunciada en silencio por el universo. Ese día me detuve frente a un viejo roble y coloqué mi mano sobre su corteza. Sentí su energía, su sabiduría. Y en ese contacto simple, supe que la creación entera era una red de conciencia, y que cada ser, incluso una hoja o una piedra, tenía su lugar dentro del diseño divino. Fue como si el árbol me hablara. Yo soy tú, creciendo en otra forma. Aquellas palabras sin voz me acompañaron durante años. Y comprendí que no hay nada fuera de esa unidad. Incluso aquello que llamamos malo, incluso el dolor, forma parte del tejido divino. Dios experimentándose a sí mismo desde infinitas perspectivas. Cuando lo entendí, dejé de luchar contra lo que me dolía. Porque supe que cada experiencia era una llamada al recuerdo. Nada viene para castigarte, todo viene para despertarte. Algunas noches, mientras miraba las estrellas, me preguntaba: ¿cómo es posible que una mente humana pueda siquiera concebir el infinito? Y la respuesta surgía suave. Porque lo infinito ya está en ti. El océano no puede contenerse en una copa, pero la copa puede reflejar su inmensidad si se vuelve quieta. Así es la mente del ser humano, un reflejo de la divinidad cuando se aquieta, cuando deja de agitarse en pensamientos de miedo y separación. Por eso los sabios de todas las eras hablaban del silencio. No del silencio externo, sino del interno. Ese espacio donde las voces se apagan y solo queda presencia. Allí, en ese punto inmóvil dentro de ti, se escucha el pulso del universo. Y ese pulso es la voz de Dios, hablándote sin palabras, recordándote quién eres. He pasado noches enteras sentado en la oscuridad, observando mis pensamientos como quien observa el mar. Suben, bajan, se agitan. Pero si no los sigues, si no te identificas con ellos, se disuelven. Y lo que queda es una calma inmensa, un espacio luminoso. Ese espacio no es vacío, es la mente divina manifestándose como paz. Es la puerta al océano infinito. A veces, las personas me preguntan: ¿cómo puedo sentir la presencia de Dios? Y siempre les digo lo mismo. No necesitas buscarlo, solo deja de resistirlo. Dios no llega, porque nunca se ha ido. Está en el ahora, en este mismo instante, respirando contigo. Lo que te impide verlo no es su ausencia, sino tu ruido mental. Cuando el ruido cesa, la presencia se revela. Recuerdo una mujer que vino a verme, llena de ansiedad y tristeza. Decía haber perdido la fe, que ya no sentía nada. Le pedí que cerrara los ojos y escuchara el silencio entre mis palabras. Al principio se impacientó, luego se quedó quieta. Después de unos minutos, lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Lo siento, murmuró, es como si algo dentro de mí hubiera despertado. Le sonreí. Eso que sientes, le dije, no está despertando, solo se está recordando. Y ese recuerdo, ese instante de conexión, es todo lo que el alma necesita para volver a la fuente.
Cuando entiendes esto, ya no temes al futuro, porque sabes que cada paso está guiado por una inteligencia superior. No una mente separada, sino la misma mente que piensa dentro de ti. Y entonces, las preocupaciones pierden peso, las heridas sanan, y la vida fluye como un río que regresa al mar. Dios no te exige nada. No pide sacrificios ni promesas, solo presencia. Porque cuando estás verdaderamente presente, te vuelves canal del amor que lo sostiene todo. Y ese amor es el lenguaje con el que la mente de Dios se comunica con la creación. Así termina esta primera enseñanza. No estás solo, nunca lo has estado. Eres una ola del océano divino, una chispa del fuego eterno, un pensamiento luminoso dentro de la mente de Dios. El mismo poder que creó las galaxias habita en ti, esperando que lo reconozcas. Cuando lo hagas, todo a tu alrededor cambiará, porque el mundo no es más que un espejo de tu conciencia. Y en ese instante, cuando el espejo y el reflejo se vuelvan uno, descubrirás que no hay separación entre tú y Dios. Solo el infinito mirándose a sí mismo. A través de tus ojos. Parte 2. El lenguaje de la luz. Dicen que Dios habló. Y la luz fue. Pero pocos comprenden lo que realmente significa eso. No fue una voz que salió de una garganta cósmica, ni un trueno que rugió en el vacío. Fue la vibración del pensamiento divino, la idea pura manifestándose como energía. La luz es el primer idioma de Dios. Y cada mente humana, cuando piensa, cuando siente, cuando ama, está hablando, aunque no lo sepa, ese mismo idioma. Cuando lo descubrí, comprendí que la mente no solo recibe la realidad, la proyecta. Somos emisores de luz invisible. Cada pensamiento es una frecuencia, un patrón vibratorio que viaja por el campo universal, regresando a nosotros multiplicado. Así funciona la ley que muchos llaman atracción, pero que los sabios de la antigüedad conocían como el eco de la mente divina. Recuerdo el día en que lo experimenté por primera vez. Estaba sentado en una colina al atardecer. El sol descendía como un fuego líquido detrás de las montañas, y me invadió una sensación profunda de gratitud. No pedí nada. Solo agradecí. Esa noche, sin buscarlo, se resolvió un problema que había cargado por meses. Personas, oportunidades, mensajes, todo se ordenó como si una inteligencia invisible moviera las piezas del tablero. Entonces supe que agradecer es la forma más pura de hablar con Dios. Porque cuando agradeces, reconoces que ya tienes, y el universo solo puede responder, así sea. En ese momento comprendí otra verdad. La mente humana no es un simple observador del mundo, es una fuente de creación en sí misma. Cada pensamiento se reviste de luz, y esa luz da forma a la materia. Si pudieras ver tus pensamientos como los veo ahora, los verías como chispas luminosas flotando en el espacio, buscando su manifestación. Algunos se apagan antes de nacer, otros crecen, atraen energía, y se vuelven eventos, personas, circunstancias. No hay azar. Solo mente. Solo conciencia creando infinitas formas. Hubo una noche, la recuerdo bien, en que me sentía perdido, sin dirección. Había buscado a Dios en las palabras, en los templos, en los libros, y aún me sentía vacío. Entonces, una voz interior, suave como el viento entre los árboles, me susurró. Tú no puedes buscar la luz, porque tú eres la luz. Fue como si el universo me abrazara. Comprendí que el error de la humanidad no está en no creer en Dios, sino en no creer que Dios cree en ella. La mente humana fue creada para co-crear, para expandir la obra divina. Y cuando piensas en amor, cuando imaginas desde la pureza, estás continuando la creación que comenzó al principio de los tiempos. Mira a tu alrededor, cada cosa fue un pensamiento antes de ser forma. Las ciudades, los instrumentos, las palabras, incluso el destino. Todo comenzó en la mente. Y si eso es cierto, y lo es, entonces pensar es un acto sagrado. Cada pensamiento que lanzas es una semilla en el jardín del infinito. ¿Sembrarás miedo o sembrarás luz? A lo largo de mi vida he aprendido que la atención es el cincel de Dios. Allí donde colocas tu atención, la energía divina comienza a fluir. Por eso los sabios no malgastan su mente en el ruido, en la queja, en la duda.
Ellos dirigen su atención como un rayo láser hacia la belleza, la armonía, el propósito. Y el universo responde en el mismo idioma, luz. Una vez, mientras meditaba en el desierto, me di cuenta de algo que cambió mi forma de vivir. El cielo nocturno era tan claro que podía ver la Vía Láctea extendida como una serpiente luminosa. En ese silencio inmenso, comprendí que cada estrella era un pensamiento sostenido por la mente de Dios, vibrando eternamente en su frecuencia. Y entonces, escuché dentro de mí: así como yo sostengo las estrellas, tú puedes sostener tus mundos. Cerré los ojos y sentí esa verdad grabarse en mi pecho. Desde ese día supe que cada idea que mantienes con fe, con amor y con constancia, se convierte en un mundo propio. Tú también puedes crear universos con tu mente, porque fuiste hecho a imagen de la conciencia creadora. Pero hay un secreto que pocos comprenden. La luz obedece al amor. Sin amor, la mente se fragmenta, la energía se dispersa y la creación pierde su rumbo. El amor es el lenguaje original, el sonido primordial que dio forma al cosmos. Cuando piensas con amor, estás pensando con Dios. Y cuando actúas desde el miedo, simplemente olvidas quién eres. En una ocasión, un joven vino a mí y me dijo: «Maestro, oro cada día, pero nada cambia». Le respondí: «¿Desde dónde oras? ¿Desde la carencia o desde la plenitud?». Me miró confundido. Entonces le expliqué: Dios no responde al miedo, responde al reconocimiento. Si oras creyendo que no tienes, refuerzas la ausencia. Pero si agradeces sintiendo que ya es tuyo, el universo lo confirma. Semanas después regresó sonriendo. «Funcionó», dijo. Y yo solo respondí: «No funcionó. Siempre funcionó. Solo que ahora lo recuerdas». El lenguaje de la luz no se habla con palabras, sino con vibración. Tu mente emite esa vibración con cada pensamiento. Tu corazón la amplifica con cada emoción. Y el universo la traduce en forma, en materia, en experiencias. Por eso todo lo que ves es una conversación entre tú y Dios. Tú piensas, Él responde. Tú sientes, Él crea. Tú amas, y Él se revela. Dios no está lejos, está vibrando dentro de ti. Tu tarea no es buscarlo, sino sintonizarte con Él. Y la frecuencia de esa sintonía es el amor. El amor no es un sentimiento humano, es la sustancia de la creación, la radiación de la mente divina. Cuando vives en amor, la luz fluye sin resistencia, y todo comienza a alinearse. Entonces entenderás que el universo no castiga ni premia. Solo refleja la frecuencia que emites. Eres tú quien elige cada día el tipo de luz que proyecta. Por eso, antes de hablar, piensa. Antes de juzgar, siente. Y antes de temer, recuerda, eres un rayo de la mente de Dios. Cierra los ojos un momento. Imagina que desde tu corazón brota una luz dorada. Esa luz se expande, envuelve tu mente, tu cuerpo, tu entorno. Imagina que esa luz se une a la de otros seres, formando una red infinita de conciencia. Ese es el cuerpo de Dios. Y tú, ahora mismo, estás dentro de él. La mente humana es un templo. Cada pensamiento es una ofrenda. Cada emoción, un incienso invisible que asciende al cielo del alma. Y cada acto de amor, una chispa que enciende universos. Recuerda siempre. La mente de Dios no habla con palabras, sino con luz. Y esa luz eres tú cuando piensas, sientes y creas desde la conciencia del infinito. A veces me preguntan: ¿cómo puedo saber si mis pensamientos están alineados con la mente de Dios? Y yo respondo: observa cómo te sientes. La emoción es el traductor del alma. Cuando un pensamiento viene del amor, del espíritu, se siente ligero, expansivo, luminoso. Pero cuando nace del miedo, se siente pesado, cerrado, denso. Tu emoción es la brújula divina que te muestra si estás fluyendo con la conciencia universal o resistiéndola. Durante años yo mismo confundí el deseo del ego con la voz del alma. Quería controlar, obtener, demostrar. Y cada vez que lo hacía, el universo me respondía con caos, con demoras, con pérdidas.
Hasta que aprendí que la mente de Dios no obedece la fuerza, sino la armonía. Cuando tu intención se alinea con la totalidad, no con tu pequeño yo, la energía fluye sin esfuerzo. Entonces las puertas se abren, las personas correctas llegan, los tiempos se sincronizan. No es suerte, es resonancia. Una noche, en un pequeño monasterio de piedra donde me hospedé por semanas, un anciano me contó algo que jamás olvidé. Dijo: las palabras crean ecos, pero el silencio crea mundos. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre eso. Hasta que comprendí que la luz que proyectamos no solo nace de lo que pensamos, sino de lo que callamos. El silencio interior es como la pausa entre las notas de una melodía, sin ella, no habría música. Así también, sin quietud interior, no hay creación consciente. Solo ruido, fragmentos, distracción. Aprendí a escuchar el silencio entre mis pensamientos, y allí, en ese espacio invisible, comencé a percibir algo distinto, una corriente de luz que fluía detrás de toda forma. Era la energía pura de la mente divina moviéndose a través de mí. Entonces entendí que no somos los generadores de la luz, sino sus canales. El ego intenta crear desde la separación, el alma crea desde la unión. Y solo cuando te reconoces como instrumento de la energía divina, la creación se vuelve perfecta. Muchos buscan controlar su destino sin comprender que el destino ya está vivo dentro de ellos, esperando ser recordado. Cada alma trae un diseño, un plan vibratorio grabado en la luz antes del nacimiento. No es un mapa rígido, sino una melodía que solo tú puedes tocar. Cuando vives en coherencia con el amor, esa melodía se despliega sin esfuerzo, guiándote hacia cada experiencia necesaria para tu expansión. Por eso, lo que algunos llaman milagros no son más que la naturaleza divina actuando sin interferencia. Yo he visto a esa fuerza en acción. Una vez, una madre desesperada vino a mí, su hijo estaba enfermo, sin esperanza médica. No le hablé de fórmulas ni de plegarias complejas. Solo le pedí que, cada noche, lo mirara dormir y pensara una sola frase. La luz de Dios está en ti, y esa luz no puede enfermar. Durante días repitió esa frase con amor, sin miedo. Semanas después, el niño sanó. ¿Milagro? No. Fue luz obedeciendo la vibración del amor. La mente de Dios no conoce límites, los límites los pone el pensamiento humano. Todo pensamiento que sostienes crea una forma energética, y esa forma busca manifestarse. Por eso, si deseas transformar tu vida, no empieces por las circunstancias, empieza por la frecuencia de tu mente. Imagina tu mente como un sol. Cada pensamiento es un rayo. ¿Irradias miedo o irradias confianza? ¿Oscuridad o claridad? El universo refleja exactamente lo que emites, sin juicio, sin preferencia. Solo devuelve la luz que le entregas. Una vez, durante un largo retiro, decidí practicar el arte de pensar con conciencia. Cada vez que un pensamiento negativo aparecía, lo envolvía en luz y lo convertía en su opuesto. Si pensaba no puedo, lo transformaba en estoy aprendiendo a hacerlo. Si pensaba esto es difícil, lo reemplazaba por esto me está fortaleciendo. Con el tiempo, algo cambió dentro de mí, mi mente comenzó a hablar el idioma de Dios. Dejó de resistir y empezó a colaborar. Y entonces, todo en mi entorno se alineó con una facilidad casi mágica. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado la frecuencia desde la que lo observaba. Los pensamientos son semillas de luz, y el corazón es el suelo donde germinan. Por eso, antes de pensar, siente. Antes de decidir, escucha. La mente divina no se impone, susurra. Habla en intuiciones suaves, en corazonadas, en sincronicidades. Cuando actúas desde esa guía, te vuelves canal del flujo universal. Y tu vida se convierte en una danza entre lo visible y lo invisible. He aprendido que la fe no es creer que algo sucederá. La fe es saber que ya está sucediendo en otro plano, esperando que tu mente lo permita manifestarse. Cuando oras o afirmas algo, no estás pidiendo que el universo te escuche, estás recordándole a tu propia conciencia la verdad que ya existe. Dios no te da lo que pides, te da lo que reconoces como verdadero. Por eso Jesús dijo, según tu fe te será hecho. La fe no crea,
la fe abre los ojos a lo que siempre fue. Y aquí está el misterio más hermoso. Cuando la mente humana se alinea completamente con la mente divina, deja de pedir, porque ya no siente falta. Deja de buscar, porque se sabe una con el todo. En ese estado, pensar es crear, hablar es bendecir, existir es servir. Esa es la verdadera iluminación, no un escape del mundo, sino la revelación de que el mundo es la mente de Dios desplegada en luz y sombra. Así que, cuando ames, ama sabiendo que el amor que das no se pierde, regresa multiplicado. Cuando pienses, piensa sabiendo que cada idea vibra en el tejido universal. Y cuando hables, recuerda, tus palabras son ondas de luz, portadoras de vida. Usa tu voz como lo haría la conciencia divina, para construir, sanar y expandir. Porque en cada instante, estés donde estés, tú eres la expresión viva de la mente de Dios. Y cuando lo recuerdas, la luz se vuelve tu lenguaje, la vida tu oración y el universo, tu reflejo. Y cuando finalmente comprendes que todo es luz, algo se enciende dentro de ti. Empiezas a ver la divinidad en los ojos de cada persona, incluso en aquellos que alguna vez te hirieron. Porque entiendes que solo estaban dormidos, igual que tú lo estuviste. Entonces perdonas, no porque el otro lo merezca, sino porque la luz dentro de ti ya no necesita oscuridad. Y al perdonar, el alma se expande, el cuerpo sana, y la mente se vuelve espejo limpio del Creador. En ese instante lo sientes. No hay distancia entre tú y Dios, solo un resplandor eterno. Y ese resplandor, eres tú, recordando quién siempre fuiste. Parte 3. El puente del silencio. El universo no habla en ruido. Dios no grita. Dios susurra en el silencio. Pero los hombres viven tan llenos de pensamientos, deseos, temores y recuerdos, que ese susurro pasa desapercibido, como un perfume que se desvanece en medio del humo. Durante años yo también fui prisionero del ruido. Mi mente era una tormenta constante, 1000 pensamientos girando sin descanso, cada uno queriendo tener la razón, cada uno clamando atención. Buscaba a Dios en los libros, en las oraciones, en los templos, pero todo era eco. Hasta que un día, agotado, me rendí. Me senté frente al río al caer la tarde y simplemente me quedé en silencio. Sin pedir, sin esperar. Solo respirando. Y allí, en ese instante sin palabras, algo ocurrió. No fue una voz, ni una visión. Fue una presencia. Una sensación profunda de que el río, el viento, el cielo y yo éramos lo mismo. No había frontera entre mi mente y el mundo. Todo estaba unido por una conciencia invisible, serena, infinita. Y entendí. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia total de Dios. Desde entonces supe que el silencio es el verdadero puente entre la mente humana y la mente divina. Cuando el pensamiento se detiene, lo eterno habla. Cuando el yo se disuelve, el todo se revela. El problema no es la mente, el problema es creer que eres solo la mente. Tu mente es un instrumento sagrado, pero el silencio es el templo donde ese instrumento se afina con lo divino. Recuerdo una experiencia que marcó mi vida. Durante un retiro de 40 días en las montañas, pasé largas horas en meditación. Al principio, mi mente peleaba, me lanzaba imágenes, recuerdos, voces. Pero insistí. Día tras día, fui soltando todo, mi nombre, mis historias, mis planes. Hasta que una madrugada, al abrir los ojos, vi cómo el amanecer nacía sin esfuerzo. El sol emergía del horizonte, y por primera vez en mi vida comprendí lo que era existir sin interferir. No era yo quien observaba el sol, era el universo observándose a sí mismo a través de mí. Ese fue el instante más puro de mi vida. El silencio no es vacío, es plenitud sin forma. Allí, la mente humana y la mente de Dios se funden como dos llamas que se reconocen. Ya no hay separación, ni palabras, ni búsqueda. Solo conciencia despierta. Cuando aprendes a morar en ese silencio, descubres algo asombroso, la realidad comienza a ordenarse sola. Los conflictos se disuelven sin esfuerzo, las decisiones se vuelven claras, las sincronicidades aumentan. ¿Por qué? Porque el silencio alinea tu frecuencia con la inteligencia divina.
Y cuando eso sucede, el universo entero conspira a tu favor. Una noche, un discípulo me preguntó: Maestro, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Y le respondí: primero, guarda silencio. ¿Y luego? Luego, sigue guardando silencio. Dios no se esconde, hijo mío, es tu mente la que hace ruido. Cuando te calmas, ya no hay que escuchar nada, porque tú mismo te conviertes en la voz que buscabas. No temas al silencio. El ego teme porque allí muere. Pero lo que muere no eres tú, lo que muere es la ilusión de separación. El verdadero tú, el ser divino, eterno, sin nombre, nace en el silencio. Por eso los sabios de todas las eras, desde los antiguos místicos hasta los maestros modernos, han enseñado lo mismo con distintas palabras. Sé quieto, y conoce que yo soy Dios. Cuando estás quieto, la mente deja de crear interferencias. Entonces el alma puede oír el pulso del universo, el ritmo del amor eterno. Ese pulso es el mismo que late dentro de tu pecho. Por eso digo, tu corazón es el altar donde Dios se manifiesta en silencio. Una vez, mientras meditaba bajo la lluvia, sentí que cada gota que caía sobre mi piel era una palabra de ese lenguaje sagrado. El agua no hablaba, pero decía todo. Y comprendí que la naturaleza entera está rezando en silencio, todo el tiempo. Las flores abren sus pétalos en oración, los ríos cantan sin pronunciar una sola sílaba, el sol ora expandiendo su luz. Solo el ser humano ha olvidado cómo rezar sin palabras. El silencio es el regreso al origen. Cuando entras en él, cruzas el puente hacia la conciencia universal. Y en ese cruce, todo lo que creías ser, tus miedos, tus culpas, tus nombres, se disuelve en la luz. Solo queda lo real, la presencia viva de Dios dentro de ti. No necesitas técnicas complicadas. Solo presencia. Cada vez que sientas ansiedad, duda o tristeza, detente un momento. Cierra los ojos. Respira profundamente. Siente el aire entrar y salir. Esa respiración es el espíritu moviéndose en ti. Si lo sigues, poco a poco, la mente se calma y el silencio aparece como un lago que refleja la eternidad. Ahí, en ese instante sin esfuerzo, has vuelto a casa. Muchos temen perder el control cuando entran en silencio, pero lo que en realidad ocurre es que la vida recupera el control. El ego se aparta y el alma puede finalmente guiar. Y entonces lo comprendes, nunca estuviste perdido, solo habías estado escuchando demasiado ruido. En el silencio no hay preguntas, porque todas las respuestas ya están contenidas en la conciencia que eres. No hay miedo, porque el miedo necesita palabras para existir. Solo hay luz, presencia y amor. Esa es la voz del Creador. Y cuando la escuchas, o mejor dicho, cuando te fundes en ella, te das cuenta de que no hay dos, solo uno, soñándose a sí mismo en infinitas formas. Así que, querido oyente, no busques más. Apaga el ruido del mundo por un instante y escucha. Detrás de cada pensamiento, detrás de cada emoción, hay un espacio luminoso. Ese espacio es Dios pensando en ti, respirando contigo, viviendo a través de ti. Y cuando entres en ese silencio, no querrás salir jamás. Porque descubrirás que tú mismo eres el puente, el silencio y el infinito. Con el paso del tiempo aprendí que el silencio no se alcanza, se recuerda. Siempre ha estado ahí, debajo de las capas de ruido mental, esperando a que lo mires. No se trata de forzar la quietud, sino de permitirla. El silencio no se conquista, se descubre cuando dejas de luchar contra ti mismo. Porque en realidad, nunca fue la mente el obstáculo, sino la resistencia a escuchar lo que está más allá de ella. Un día, en medio de un viaje por tierras lejanas, llegué a un pequeño santuario donde los monjes no hablaban desde hacía años. Pasaban los días en completa calma, moviéndose despacio, con una paz que casi podía tocarse. Me quedé allí, observándolos. Al principio me desesperaba su quietud, mi mente quería hacer, preguntar, entender. Pero poco a poco, la energía del lugar comenzó a envolverme y sin darme cuenta, me fui aquietando. Una noche, mientras el incienso ardía y las velas titilaban, algo dentro de mí se abrió. No escuché voces ni vi visiones.
Solo sentí un silencio tan vasto que parecía respirar. Y en ese silencio entendí algo que jamás había comprendido con palabras. La paz no es el resultado de entender la vida, sino de dejar de intentar entenderla. Esa noche dormí profundamente. Y al despertar, noté que todo a mi alrededor parecía más vivo, los colores, los sonidos, la luz. Era como si el mundo entero hubiese sido lavado por dentro. Pero no fue el mundo el que cambió, fui yo quien despertó a otro nivel de silencio. Con el tiempo, descubrí que el silencio no es solo ausencia de ruido, sino presencia de conciencia pura. Cuando habitas en él, te vuelves testigo del flujo de la existencia. No rechazas nada, no fuerzas nada. Solo observas, y en esa observación amorosa, la vida se acomoda por sí sola. El silencio actúa como un campo magnético que ordena lo desordenado, sana lo roto y aclara lo confuso. Así es como la mente de Dios trabaja a través de ti, en silencio. Hubo un momento, años después, en que pasé por una gran pérdida. Mi cuerpo dolía, mi corazón se quebraba, y mi mente gritaba buscando respuestas. Pero no las encontré en los pensamientos. Las encontré una madrugada, cuando el llanto cesó y quedé vacío. En ese vacío, apareció el mismo silencio que había conocido junto al río años atrás. Y comprendí que el silencio no solo consuela, también transforma. Él no te quita el dolor, pero te revela que tú eres más grande que ese dolor. El silencio no cambia lo que sucede fuera, pero cambia quién eres dentro de lo que sucede. Desde entonces, cada vez que el mundo parece derrumbarse, regreso a ese espacio interior. Ahí donde nada falta, donde nada muere, donde el alma se funde con la fuente. Allí comprendo que la mente humana es la superficie del océano, pero el silencio es su profundidad. Y en esa profundidad, todo está en calma, todo está completo, todo es Dios respirando. El silencio es un maestro paciente. No te exige, no te juzga, no te apura. Solo espera. Y cuando te acercas con humildad, cuando te rindes a Él, abre sus puertas y te muestra el rostro del infinito. He visto a hombres llorar de alegría al tocarlo, a mujeres sanar viejas heridas solo por descansar en Él. Porque el silencio no solo aquieta la mente, restaura el alma. Y entonces descubres un secreto que ya no puede olvidarse. Dios siempre te ha hablado, pero lo hace en el idioma del silencio. Sus respuestas no vienen como palabras, sino como comprensión repentina, paz profunda, certeza sin razón. El silencio traduce lo divino a lo humano. Y cuando aprendes a escucharlo, nunca vuelves a sentirte solo. Hay momentos en los que el silencio se vuelve tan intenso que parece una presencia viva. No hay pensamiento, pero hay inteligencia. No hay emoción, pero hay amor. Ese amor no tiene dirección ni causa, simplemente es. Y en ese amor descubres quién eres. Una chispa de eternidad jugando a ser persona. Una ola recordando que pertenece al océano. En el silencio, desaparece el tiempo. El pasado se disuelve, el futuro deja de importar, y solo queda el instante eterno, ese ahora que es la puerta al infinito. Allí no hay prisa, no hay culpa, no hay juicio. Solo un suave murmullo interior que dice, tú y yo somos uno. Si aprendes a vivir desde ese silencio, llevarás el cielo contigo a donde vayas. Podrás hablar, trabajar, amar, decidir, pero todo desde un centro inmóvil. Y aunque el mundo a tu alrededor haga ruido, dentro de ti reinará la calma. Esa calma es la señal de que la mente de Dios y la tuya ya no están separadas. Has cruzado el puente. Y del otro lado no hay palabras, solo el eco de la eternidad respirando en ti. Recuerda. El silencio no es el final del camino espiritual. Es el principio de todo lo real. Porque cuando todo calla, Dios comienza a hablarte en tu propio corazón. Y cuando escuchas esa voz sin sonido, ya no hay búsqueda, porque has encontrado el hogar. Y así, después del silencio, llega la comprensión. No como una idea, sino como una revelación que envuelve todo. Comprendes que Dios nunca estuvo lejos, ni tú estuviste perdido. El camino no fue hacia Él, fue hacia adentro. Porque lo divino jamás se ausentó, solo estaba esperando que abrieras los ojos del alma.
Cuando la mente calla y el corazón se expande, sucede algo extraordinario, la vida entera se vuelve oración. Caminar, respirar, mirar, hablar, todo se transforma en un acto sagrado. Ya no necesitas buscar milagros, porque te das cuenta de que todo lo que existe ya es un milagro. El aire que respiras, la luz que toca tu rostro, el pulso que te mantiene aquí, todo vibra con la conciencia divina. Y tú eres parte de esa sinfonía eterna. Durante años pensé que la iluminación era una meta distante, un premio al final del esfuerzo. Pero un amanecer, mientras el mar brillaba con tonos dorados, entendí la verdad más simple y más profunda. La iluminación no es llegar a otro lugar, es ver con claridad el lugar en el que siempre estuviste. No necesitas ascender, necesitas despertar. El océano no le pide a la ola que regrese, la ola ya es el océano en movimiento. Ese día, sentado frente al mar, sentí una corriente de amor recorrerme de los pies a la cabeza. No venía de fuera, sino desde dentro, como si mi propio corazón recordara su origen. Y escuché una voz silenciosa que me decía: ya estás en casa. Entonces supe que había regresado al océano, no como alguien que vuelve, sino como alguien que recuerda que nunca se fue. Regresar al océano no significa abandonar el mundo, sino habitarlo desde la conciencia del todo. Vivir sabiendo que cada rostro es un reflejo de Dios, cada encuentro una oportunidad de amar, cada desafío una lección del alma. Significa caminar con los pies en la tierra, pero con la mente en el cielo. Actuar sin apego, dar sin esperar, servir sin orgullo. Porque el verdadero poder no está en dominar, sino en fluir con la corriente divina. Cuando descubres esto, algo cambia en la forma en que miras a las personas. Ya no las ves como extraños, sino como extensiones de la misma luz. El amor deja de ser un sentimiento y se vuelve una manera de ver. El perdón deja de ser un esfuerzo y se convierte en comprensión. Y la compasión ya no es un acto, sino tu estado natural. Esa es la conciencia de la mente de Dios viviendo a través de ti. Una vez, una joven me preguntó: Maestro, ¿cómo puedo mantenerme conectada a Dios cuando vuelvo al mundo, al trabajo, a los problemas? Le respondí: no vuelvas al mundo. Llévate el silencio contigo. Que cada paso sea una oración, cada mirada una bendición, cada pensamiento una semilla de luz. No hay dos realidades, solo una, vista desde distintos niveles de conciencia. Cuando recuerdas esto, el cielo se mueve contigo, incluso en medio del ruido. Con el tiempo, comienzas a notar señales, sincronías, coincidencias, instantes perfectos. Es la vida respondiendo a tu nueva frecuencia. El universo ya no parece indiferente, se vuelve un espejo del amor que irradias. Y descubres que no hay días buenos o malos, solo lecciones que te guían de regreso a la unidad. En este estado, el miedo se disuelve. ¿Por qué puede temer la ola si sabe que el océano la sostiene? La muerte pierde su filo, el dolor su poder, la duda su voz. Te das cuenta de que nada real puede perderse y nada irreal puede sostenerse. Esa certeza es la paz de Dios manifestándose en ti. He conocido almas que, al despertar a esta verdad, transformaron sus vidas por completo. Hombres que pasaron de la ira a la ternura, mujeres que cambiaron el llanto por serenidad, corazones que aprendieron a mirar el mundo con los ojos del amor. Y comprendí que la divinidad no se alcanza, se expresa. Cada gesto de bondad, cada pensamiento luminoso, cada sonrisa sincera es Dios manifestándose en forma humana. Cuando actúas desde ese amor, tu vida se vuelve una extensión del cielo. Recuerda esto. La mente de Dios no está allá afuera, sino latiendo en cada célula de tu cuerpo. Cada pensamiento que eliges puede expandir la luz o oscurecerla. Elige bien, elige con conciencia, elige con amor. Porque cuando eliges desde el amor, eliges como Dios. Y si alguna vez olvidas quién eres, no te preocupes. Solo detente, respira, guarda silencio. Y deja que el océano te recuerde. Porque incluso cuando la ola se pierde, el océano nunca la abandona. Él siempre la sostiene, siempre la nutre, siempre la llama de regreso. Yo también me olvido, a veces. Pero cuando cierro los ojos y siento el pulso de la vida en mi pecho, vuelvo a escucharlo. Ese susurro eterno que dice:
suave, constante, inmutable. Tú y yo somos uno. Entonces todo encaja. La mente descansa, el corazón se abre y la existencia vuelve a brillar con su verdad original. Solo hay Dios, soñando en infinitas formas, amándose a sí mismo a través de ti. Así termina este viaje, pero no su enseñanza. Porque cada amanecer, cada respiración, cada encuentro, es otra oportunidad de volver al océano infinito. Y mientras camines consciente de ello, no habrá lugar donde Dios no esté. Ni instante donde tú no seas la mente, la luz y el amor del Creador en movimiento. Después de haber sentido la unidad, la verdadera tarea comienza, vivir desde ella. Porque no basta con conocer a Dios en el silencio, hay que reconocerlo en el ruido. El despertar no es un destino, es una práctica. Cada día, cada pensamiento, cada elección, te invita a recordar o a olvidar. La vida entera se convierte en una meditación en movimiento. He aprendido que el secreto no es huir del mundo, sino ver a Dios dentro del mundo. En el rostro cansado del anciano, en la risa del niño, en el que te abraza y también en el que te hiere. Todo lo que te ocurre, incluso lo que no comprendes, viene a mostrarte algo sobre ti, sobre tu poder, sobre tu luz. El universo no castiga ni premia, educa con amor. Cada dificultad es una carta del Creador que te dice, aún hay algo que puedes recordar mejor. Cuando comiences a ver así, la vida se vuelve maestra y amiga. Los problemas pierden su veneno, porque descubres el propósito oculto detrás de ellos. La pérdida se transforma en liberación, el dolor en despertar, la soledad en comunión. Y el alma empieza a sonreír con los ojos abiertos, sabiendo que nada se pierde realmente, que todo forma parte del juego del amor divino. Un día, mientras caminaba por la orilla del mar, vi como una ola se formaba, crecía, rompía y desaparecía. Y en ese ciclo tan simple comprendí lo que tanto había buscado, esa ola soy yo. Nací, crecí, cambié de forma y un día volveré al océano, pero nunca dejaré de ser agua. Nadie muere, solo se transforma. Nadie desaparece, solo regresa. La muerte no es el fin, es el respiro del universo recordándose a sí mismo. Y ese entendimiento me llenó de una paz tan grande que el miedo perdió su razón de existir. Desde entonces miro la vida con gratitud, sabiendo que cada momento, alegre o triste, es sagrado. El tiempo ya no me persigue, porque comprendí que la eternidad está ocurriendo ahora. El pasado y el futuro son solo olas, el océano es el presente eterno donde mora Dios. Cuando vives desde esa conciencia, algo cambia incluso en tu cuerpo. Los pensamientos se vuelven claros, el corazón late con más calma, la energía fluye con libertad. La mente deja de ser enemiga y se vuelve aliada. Tu palabra se vuelve poder creador, tus actos se vuelven oración viva. Y sin darte cuenta, comienzas a transformar el mundo sin esfuerzo, solo con tu presencia. Porque una mente alineada con la mente divina irradia luz sin hablar. He conocido hombres y mujeres que cambiaron su entorno entero solo con su serenidad. No predicaban, no discutían, no imponían, simplemente eran. Su presencia sanaba, su silencio enseñaba, su mirada bendecía. Esa es la fuerza del alma unida a Dios, no necesita convencer, solo ser. Y comprender esto es la culminación del viaje, saber que tú no estás aquí para escapar del mundo, sino para santificarlo con tu conciencia. Cada gesto, cada respiración, cada palabra puede ser un puente entre el cielo y la tierra. No hay acciones pequeñas cuando se hacen con amor, porque el amor magnifica todo lo que toca. Tu vida entera puede volverse una plegaria, no de súplica, sino de gratitud. Mira a tu alrededor. Todo respira contigo. El árbol, el viento, las estrellas, las personas que amas, incluso las que te desafían. Todos son expresiones del mismo ser, manifestaciones de la misma mente. Y cuando las ves así, la separación desaparece. Solo queda el uno mirándose a sí mismo con millones de ojos. Así que camina en el mundo con esa conciencia. Haz tu trabajo, cuida tu cuerpo, ama a quien tengas delante. Pero hazlo recordando que cada instante es Dios haciéndose experiencia a través de ti. Cuando comes, Dios saborea. Cuando ríes, Dios canta. Cuando duermes, Dios descansa.
Y cuando lloras, Dios se purifica a través de tus lágrimas. La vida entera es divina, incluso en lo humano. No hay nada fuera del plan, nada fuera del amor. Incluso aquello que parece oscuridad, está cumpliendo su función, recordarte el valor de la luz. Y cuando ves eso con claridad, ya no rechazas nada. Amas todo, porque entiendes que todo viene del mismo origen. El regreso al océano no es un final, es el principio de una nueva forma de vivir. Ya no caminas dormido, sino despierto. Ya no pides señales, porque tú mismo te vuelves señal. Ya no buscas respuestas, porque la vida misma se convierte en respuesta. Y en el centro de todo, el silencio sigue ahí, el mismo que conociste al principio, sosteniendo la danza del universo. Cuando las dudas regresen, recuerda esto. Eres eterno. Eres amado. Eres pensamiento vivo dentro de la mente de Dios. Y nada que ocurra podrá separarte de lo que realmente eres. El océano no puede perder sus olas. Tú no puedes perder tu esencia. Así termina el viaje, pero solo como historia, porque la experiencia continúa en cada respiración, en cada instante en que eliges ver con los ojos del alma. La mente de Dios no está en un templo, ni en los cielos, ni en palabras sagradas. Está aquí, en este preciso momento, observando a través de ti, amando a través de ti, existiendo como tú. Cierra los ojos y escucha. ¿Oyes ese silencio detrás de tu respiración? Esa es la voz del océano, recordándote suavemente. Nunca te fuiste. Siempre fuiste yo.